Tabla periódica. Los objetivos de esta presentación son verificar la evolución del sistema periódico actual, identificar grupos y períodos, verificar la relación de las principales propiedades y el número atómico en grupos y períodos. A continuación se presentan los principales apartados. Introducción. En el 1661, Robert Boyle define con mucha certeza lo que es un elemento, diciendo: entiendo por elemento ciertos cuerpos primitivos y simples, que claramente no son mezclas. Estos, no estando constituidos por otros cuerpos, ni procediendo de ningún otro, son los ingredientes inmediatos constitutivos de todos los cuerpos, llamados mezclas, y en los que finalmente se descomponen estas. Con esta definición de elementos, la lista de los mismos fue aumentando. En un principio, los elementos se clasificaron y ordenaron según sus propiedades más comunes, obedeciendo a los primeros bosquejos de la tabla periódica. Los más destacados fueron los siguientes. En un primer intento de clasificación aparecieron las tríadas de Dobereiner, postulado por Dobereiner en el 1829. Esta consistía en la clasificación de los elementos químicos según sus propiedades más comunes, y cada tres elementos se iban formando estos grupos con características similares. Por ejemplo, se muestra la tríada del litio, sodio y potasio, tres elementos con propiedades muy similares, teniendo el sodio una masa o peso atómico promedio al de los otros dos. La tríada de Dobereiner aplicó para un cierto número de elementos, pero el resto no pudo aplicar. De ahí vino su fracaso. Algo importante ocurre posteriormente, y fue el cálculo de los pesos atómicos. En 1860, Cannizzaro amplió la investigación de Avogadro en la concentración molecular de gases, y así fue posible distinguir entre átomos y moléculas. Más luego, determina con gran precisión los pesos atómicos de los elementos conocidos. Esto permitió un segundo intento de clasificación. En este segundo intento de clasificación aparecen las octavas de Newland, postulado por Newland en el 1864. Este ordenó los primeros 16 elementos en forma creciente de su peso atómico y notó que a cada 8 de ellos se repetían las propiedades químicas, como se puede observar en el esquema. El inconveniente de Newland fue que no pudo continuar las octavas después del calcio, porque los elementos que continuaban no tenían propiedades similares a lo que se encontraban en forma vertical. En un tercer intento de clasificación aparecen Mendeleev y Meyer en el 1869. Mendeleev, al estudiar las propiedades químicas y físicas de los elementos, se dio cuenta de que al acomodar los elementos por orden creciente de su masa atómica, aparentemente los elementos con propiedades similares seguían un patrón regular, es decir, observó una periodicidad o repetición periódica de las propiedades de los elementos. Mendeleev clasificó los elementos en filas o períodos
y en columnas o grupos o familias químicas. Reservó lugares para elementos desconocidos hasta entonces, de los cuales predijo sus propiedades. Paralelamente, Meyer había graficado el volumen atómico versus la masa atómica de los elementos y observó también cierta periodicidad. Entonces se establece la primera ley periódica diciendo que las propiedades químicas y físicas de los elementos están en función de su masa atómica. A medida que los años avanzaron y se acercaba el final del siglo XIX, se descubren los gases nobles, como se puede observar en el cuadro. El primero de ellos en descubrirse fue el argón, que significa solitario. Y esto fue debido a que lo encontraron aislado en una muestra de aire. En el 1914, Moseley determina, mediante técnica de rayos X, que los átomos de los elementos poseen un número característico de carga positiva. Esto es el número atómico, hoy conocido como Z. En base a este descubrimiento, la ley periódica se modifica y actualmente se establece que las propiedades químicas y físicas de los elementos están en función de su número atómico. Entonces, como consecuencia, la tabla periódica fue sufriendo cambios importantes. Más adelante aparece la mecánica ondulatoria y la tabla periódica se moderniza hasta llegar a la situación actual donde tenemos una tabla muy completa con valiosa información. La última modificación se realizó en noviembre de 1993 por el italiano Federico Fermi y la IUPAC. Esta se compone de 118 elementos conocidos. Los elementos se ordenan en función de su número atómico creciente, según la clasificación. Aparecen grupos que son todos aquellos elementos que se ordenan en forma vertical en la tabla, según el Z creciente. Hay 18 grupos o familias químicas. Estos a su vez se clasifican en representativos, que son todos aquellos grupos o familias que se representan por la letra A, que su configuración electrónica completan orbitales tipo S y P, como por ejemplo el grupo 1A, que también se conoce como familia de los alcalinos, el grupo 2A, familia de alcalinos térreos, el grupo 3A, familia del boro y del aluminio, el grupo 4A, familia del carbono y del silicio, el grupo 5A, familia de los nicógenos, grupo 6A, familia de los carcógenos, grupo 7A, familia de los halógenos, y grupo 8A, familia de los gases nobles. Como se ven, los electrones que van apareciendo se van colocando en orbitales S y P. También tenemos elementos de transición, que son todos aquellos elementos que se representan con la letra B y que sus configuraciones completan orbitales tipo D. Los elementos de transición interna, todos aquellos elementos cuyas configuraciones completan orbitales tipo F, se conocen como la serie de los lantanoides y la serie de los actinoides. También en la tabla periódica se observan los períodos, que son aquellos elementos que se ordenan en forma horizontal en el sistema periódico, según sus números atómicos crecientes. Hay 7 períodos,
En el periodo 1 se compone de 2 elementos. El periodo 2 y 3 se componen de 8 elementos. Los periodos 4 y 5 se componen de 18 elementos. Y los periodos 6 y 7 se componen de 32 elementos. Esta es una visión de la tabla periódica actual. Como se observan, hay 18 columnas, 18 grupos denominados tradicionalmente con letra A y B. En la actualidad, la IUPA ha recomendado que se nombren con un número del 1 al 18. Los periodos siguen siendo 7 y tenemos al final, continuación del periodo 6 y 7, en los lantanoides y actinoides. Con el desarrollo de la mecánica cuántica aparecen los bloques de la tabla periódica. El bloque S corresponde al sector azul. El bloque P corresponde al amarillo, sin tomar en cuenta el helio que está en la parte superior derecha. El bloque D es la franja roja y el bloque F es el sector o área verde de la figura. Los elementos también observan propiedades que varían en forma regular cuando nos desplazamos en los grupos y en los periodos. Son las llamadas propiedades periódicas. Y estas son radio atómico, volumen atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. Todas ellas combinadas determinan el carácter metálico o no metálico de los elementos. En esta figura se observa la variación de las propiedades periódicas y por ende la reactividad o carácter de los elementos desde el punto de vista metal-no metal. Muchas gracias por su atención.